Hola amigos del ajedrez, comienzan a respetarme. En esta partida veremos cómo Kasparov comienza a ser, como él dice, respetado a nivel internacional. Siga la partida hasta el final, donde encontrará variantes interesantes y bellas. Comenzó esta partida con los movimientos D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, una defensa india de la dama, donde Kasparov jugó A3. Mi primera experiencia empleando la variante Petrosian, que más tarde se convirtió en una de mis favoritas y me trajo numerosas victorias memorables. En ese momento todavía no tenía ningún conocimiento profundo aquí y recién estaba comenzando a desarrollar mi repertorio de aperturas de gran maestro. C5 fue la respuesta de las negras. Esta continuación conduce a una partida más complicada que la tradicional continuación alfil B7, caballo C3, D5. También se ha jugado caballo E4, como estudiaremos en la partida número 61. D5, C por D5, caballo por D5 y ahora E3. Partidas números 43, 52 y 85, o también la jugada dama C2, como en las partidas números 73, 75 y 98. Como ustedes pueden ver, una gran gama de partidas que estudiaremos en el futuro sobre esta variante. Continúa Kasparov. Quizás Brown esperaba explotar mi impulsividad e inexperiencias juveniles. Me paré a pensar después del movimiento C5 y continuó el blanco con D5, alfil A6, dama C2, E por D5. La jugada de Tiemann en este momento, dama E7, que estaba de moda en ese momento, resultó dudosa debido a la respuesta que encontré junto con Maguerramov en la alternativa alfil G5, E por D5, caballo C3, alfil por C4 y E4, con un signo de admiración, como ocurrió en la partida Kasparov-Vanderbilt-Gras 1981. Seguimos con E por D5, C por D5 y D6. En la partida número 68 se continuó con G6. D6 siguió caballo C3, caballo de B a D7. Un movimiento dudoso. Es difícil decir por qué mi oponente no jugó aquí el desarrollo G6 seguido de alfil G7, con un juego normal en el espíritu de Benoni moderna. Es a partir de errores tan imperceptibles que a menudo se genera una ventaja para uno de los bandos, comentó Nikitin. Caballo de B a D7, dudosa jugada, alfil F4. Ahora, debido a la debilidad del peón de D6, las negras se ven obligadas a desarrollar su alfil más modestamente en E7 y tiene una posición bastante pasiva. Por lo tanto, siguió alfil E7, G3, mientras que las blancas desarrollan su alfil de rey en la casilla G2. Enroque, alfil G2, torre E8, enroque, caballo H5. Si en este momento las negras hubiesen respondido con B5, estaba planeando jugar B4, que es un buen movimiento. Tras caballo H5, continué con alfil D2, caballo DH a F6. Brown evidentemente estaba comprobando si volvería a seguir alfil F4,
pero por supuesto no tenía intención de repetir jugadas. Torre de F a E1. Comenzando los preparativos para el típico avance de peones con E4 y E5. El profiláctico avance del peón a A4 habría permitido al oponente hacer uso exitoso del punto de tránsito en E5, después de alfil B7, E4 y caballo G4. Por lo tanto, torre F, E1, alfil F8, dudosa. De nuevo, se juega de forma ligeramente pasiva. Ahora, si las negras responden con alfil B7, sigue E4, caballo G4. Las blancas tenían, en este caso, la respuesta H3, caballo de G a E5, caballo por E5, caballo por E5, F4, caballo C4, E5 con iniciativa. Pero tal vez las negras deberían haber iniciado el contrajuego en el flanco de damas jugando B5, que es interesante, aunque también después de B4 las posibilidades de las blancas son mejores. Por ejemplo, torre C8, B por C5. También es interesante el desarrollo del alfil a H6, B por C5, torre por C5, dama B3, etc., con clara ventaja del blanco. Seguimos con la partida, alfil F8, A4. Jugar para un empate y restringir las posibilidades del oponente. Las blancas también amenazan con jugar en este momento H3, por lo que Brown intenta mejorar la colocación de sus piezas menores antes de que se vuelva demasiado acalambrado o restringido. Siguió caballo G4, caballo B5, alfil B7. La ofensiva de las blancas se desarrolla sin problema después de la continuación del caballo de G a E5, caballo por E5, caballo por E5, F4, seguido del avance del peón a E4. Luego de alfil B7, la defensa del peón de D5 con E4, A6 y caballo A3, un buen movimiento, con la intención de crear fuerza de golpeo con el caballo en C4 y posteriormente alfil C3, explotando el hecho de que el alfil negro no está en la diagonal larga. La ventaja de las blancas es cada vez más obvia. En palabras de Nikitin, ha logrado acumular constantemente pequeñas ventajas posicionales. Siguió torre B8. Si se hubiese jugado en este momento G6, entonces de nuevo H3, por ejemplo, caballo de G a E5. O, de lo contrario, la retirada del caballo de G a F6 seguiría torre a D1, dama C7, caballo C4, con ventaja de las blancas, quienes tienen un buen dominio del centro con la idea de jugar alfil C3 y el avance E5, donde sus torres en las columnas centrales apoyan el centro de las blancas y el empuje E5. Después de caballo de G a E5, caballo por E5, caballo por E5 y F4, seguido de la ubicación del caballo en C4 y un posible alfil C3, que dejaría igualmente a las blancas con clara ventaja. Tras la jugada torre B8, H3 y nuevamente dos retiradas del caballo. En la partida caballo de G a F6. Después de la jugada caballo G a E5, en el informador di caballo H2, con la idea de jugar F4. También aquí es posible caballo H4, que también es bueno, pero tal vez la jugada de cambio en E5 es interesante y más simple. Si caballo por E5, entonces seguiría lo que veremos a continuación, mientras que después de D por E5,
el blanco responde con caballo C4, dama C7. De todos modos, las blancas aquí dominan el centro y la posición de las negras es desagradable. Tras la captura caballo por E5, F4, caballo D7, alfil C3 y la amenaza del avance del peón a E5 es muy fuerte. Pero seguimos con la partida con caballo de G a F6 y ahora alfil C3. Continuando con la preparación del avance del peón a E5. La continuación, caballo C4, B5, caballo A5 y dama B6 no estaba tan claro, mientras que ahora las negras están privadas de contrajuego tras la jugada alfil C3. Dama C7, caballo D2. Aquí es interesante retirar el alfil a F1 para mantener, imagino yo, bajo control la casilla B5. Caballo D2, alfil C8 y alfil F1. Buena jugada. Un movimiento profiláctico preciso, de nuevo, que no permite el avance del peón a B5. El negro está casi paralizado, quien continuó con el avance G5. Un error. La reacción de Brown me dejó pasmado. ¿Es realmente posible tal debilitamiento? Sin embargo, los devotos modernos de la Benoni a menudo hacen esto y rara vez son castigados por un pecado posicional de este tipo, comentó Nikitin. Esperaba la jugada natural del avance al peón de G6 y probablemente habría respondido con F4 con la intención de avanzar el peón a E5, caballo H5, rey H2, caballo D a F6. O, de lo contrario, la jugada natural alfil G7 respondida con caballo de A a C4, presionando sobre el peón de D6. Tras caballo D a F6, dama D3 con una obvia ventaja de las blancas. El problema del alfil de F8 tiene que ser resuelto, pero caballo E5 es dudoso por F4, caballo D a D7 y dama D3. Simplemente les hace el juego a las blancas. Tras G5, caballo F3, buen movimiento. Las blancas, explotando el juego de creación de agujeros, entre comillas, de su oponente, cambian rápidamente de táctica y comienzan un ataque rápido. El peón de G5 fue defendido con H6. También, después de la jugada de avance del peón a G4, el blanco responde con caballo H4 y ahora H5, que es dudosa, o de lo contrario, caballo E5, H por G4, caballo de F por G4, F3, caballo F6 y caballo C4, una de las ideas también del alfil en F1. H5, dudosa jugada, dama D2, caballo E5, F4, G por F3 al paso y caballo C4. La posición de las negras no es envidiable. Como se puede observar, su rey tiene múltiples agujeros, así como la actividad del alfil de C3 en la gran diagonal. Continuando con H6, caballo C4. Es más agresivo, aunque nada se habría estropeado por algún movimiento de espera útil aquí, digamos, con el avance B3 o también el desarrollo del alfil a D3 o el traslado, más bien, porque ya el alfil estaba desarrollado, el traslado del alfil a D3. Continuando con caballo C4, B5, A por B5, A por B5, E5, un fuerte movimiento. Por supuesto, las blancas también tienen una excelente posición en el caso del movimiento alfil A5, dama B7, caballo A3, C4, caballo D4,
caballo E5 y B3, donde la ventaja se va ampliando considerablemente. O también el salto del caballo a A5, B4, alfil por F6, caballo por F6 y caballo C6. Pero el golpe en el centro es mucho más llamativo y vigoroso. La intuición y el cálculo específico me sugirieron que el contrajuego de las negras llegó demasiado tarde. E5, caballo por D5. Una elección difícil. Las negras habrían perdido la calidad sin suficiente compensación después de la captura en E5, D por E5, caballo de C por E5, caballo por E5. La captura del peón en D5 es un error por el golpe caballo por F7 que gana la partida. O también torre B6, alfil A5 y la calidad se pierde, así como seguramente la partida. Después de caballo por E5, alfil por E5, torre por E5, caballo por E5. También era interesante capturar con la torre, pero seguimos el análisis de Kasparov con caballo por E5, caballo por D5 y torre de A a D1, etc., con una excelente posición de las blancas. B por C4 es otra respuesta de las negras que puede ser respondido con E por F6, torre por E1, torre por E1, que también era insatisfactorio para las negras. En el informador evalué esta posición como ganadora para las blancas y esto es correcto. Si ahora caballo B6 decide las cosas con la estrenduosa jugada caballo por G5, H por G5, dama D2, alfil F5, dama por G5 jaque, alfil G6 y ahora alfil G2, con la idea de jugar tanto el avance H4 y H5 como la ubicación del alfil en E4 que decidiría la partida. Mientras que la jugada dama D8 atacando el peón de F6 se produce el no menos ensordecedor golpe torre E6 amenazando dama F5 o caballo por G5, torre B3 con la idea de entregar la torre en C3, caballo por G5, H por G5, dama F5, alfil H6 y ahora dama E4, amenazando lógicamente torre E8 jaque, caballo E5. Aquí otras alternativas, como por ejemplo alfil F8 es respondido con dama E3, atacando el peón y manteniendo la amenaza del movimiento de la torre a E8. Caballo F8 es respondido con el movimiento torre E8, dama D7 y alfil por C4. Esto tampoco ayuda a las negras. Ahora su torre está atacada y el alfil puede retirarse a D3 para amenazar mate en H7. Después de caballo E5, alfil por E5, D por E5, alfil por C4, torre B4, torre E7, alfil A6, dama por E5, alfil por C4, torre E8 jaque, dama por E8, dama por E8 jaque, alfil F8, D6, con una bonita victoria. Ahora seguimos la partida con caballo por D5, que fue respondido por el blanco con caballo por D6, alfil por D6. Después de otra respuesta, también las negras tienen una posición muy difícil. Siguió E por D6, dama D8, caballo E5. Una jugada lógica. Las blancas necesitan intercambiar piezas para despejar el camino del peón D. Sin embargo, también había una solución combinativa. Por ejemplo, el cambio de torres en E8, jaque, o primero, caballo por G5, dama por E8, torre E1, dama F8, caballo por G5, H por G5. Rehusar el
caballo por medio de caballo 7 a F6 he respondido con torre E5, B4. O, de lo contrario, eliminar el peligroso alfil caballo por C3, pero tras dama por C3 la posición de las blancas es ganadora. Tras B4, alfil D2, dama por D6 y caballo F3 y las negras no tienen defensa en esta posición. Tras H por G5, dama F5, caballo por C3, dama por G5 jaque, rey H8. Única, puesto que cubrirse con la dama significaría la entrada de la torre en E8. Por lo tanto, rey H8, B por C3, dama por D6, alfil D3, un buen movimiento, y ahora torre B6. O de lo contrario, la retirada caballo F8 es respondido con torre E7, alfil E6, dama F6 jaque, rey G8 y torre por F7 ganando. El avance del caballo a F6 produce una continuación muy interesante, dama H6, rey G8 y ahora el sacrificio torre E8, caballo por E8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil G6, rey G8, dama H7 jaque, rey F8 y dama por F7 mate. Bello, ¿verdad? Torre B6, torre E8 jaque, caballo F8 y torre por C8 con ventaja ganadora del blanco. Tras caballo E5, caballo B4. No hay nada más. La captura caballo por C3 sería un error debido a caballo C6, que decide inmediatamente por el ataque a la dama y a la torre, en caso de que la primera sea retirada del ataque del caballo. Por lo tanto, caballo B4 atacando la dama, dama D2. Aquí el movimiento dama C1 era mejor y era bastante más contundente, manteniendo el peón de C5 bajo el fuego. Después de dama D2, caballo por E5, torre por E5, torre por E5 y alfil por E5, caballo C6, dama E3, caballo por E5. Por supuesto, no es buena la jugada F6, es un error debido al alfil por F6, dama por F6, dama E8 jaque, seguido de la captura del caballo en C6. Caballo por E5, dama por E5, C4, alfil G2, alfil E6. Si se hubiese llevado el alfil a B7, las blancas hubieran ganado por medio de D7, alfil por G2 y rey por G2, y las negras están indefensas. Tras alfil E6, torre A7, B4, un movimiento dudoso, pero considerado por Kasparov el error final, ahora en grave apuro de tiempo. La continuación, dama F8, era más resistente, aunque después de alfil D5, en esta posición, D7, torre D8, alfil C6 y B4 no está tan claro. Por lo tanto, alfil D5 es la jugada correcta, alfil por D5. En la variante que surge con torre E8, el blanco responde con torre C7 manteniendo la ventaja ganadora. Tras alfil por D5, dama por D5, torre D8, D7, rey G7, dama E5 jaque, F6 y dama por B5, las negras no tienen nada que hacer en esta posición por su rey, por su juego y por su resultado. Seguimos con B4, que es dudosa, alfil E4, un golpe elegante, se está amenazando alfil H7 jaque, C3. El peón se apura para intentar llegar a dama. Por desgracia, la continuación dama B6 he respondido con torre E7, que es malo igualmente para las negras. Después de
C3 siguió la ejecución de la amenaza con alfil H7 jaque, rey por H7 y dama por E6. Rinden. Aquí el tiempo empleado por los jugadores, las blancas 2 horas y 8 minutos, mientras que las negras 2 horas y 29 minutos. Aunque el juego de Brown en este importante juego estuvo lejos de ser perfecto, la derrota que le infligí impresionó tanto a los espectadores como a los concursantes. Al anotar 2,5 puntos de 3, tomé la delantera y sentí que habían comenzado a respetarme. Espero que esta partida le haya sido de utilidad, muy bonita, con muchos temas de combinación propios de estas posiciones, características cuando el rey de las negras está debilitado. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.